Estuvo ayer en Piura, una de las regiones históricamente más afectadas por el fenómeno del Niño. El ministro de Agricultura y Riego, Juan Manuel Benítez, ya está en estudios. Ricardo. Ministro, buenos días. Bienvenido. Buenos días. ¿Qué le podemos decir a la gente del norte? Por un lado, usted estaba ahí, pero ¿qué le podemos decir sobre todo a la gente del sur, de las zonas altandinas que la están pasando mal y parece que por problemas X van a tener que seguir pasándola mal todavía unas semanas más? Porque la ayuda que debió llegar para ellos hace un par de semanas, un mes, recién va a llegar en agosto próximo. Buenos días, ministro. Bienvenido. Muy buenos días, Ricardo. ¿Qué tal? Sí, efectivamente, hay todo un trabajo multisectorial que se está haciendo en la parte alta. Entiendo que han habido pues algunos desajustes, para decirlo de una manera así ponderada, ¿no? Porque hay otros sectores que sí han cumplido, especialmente en el sector agrario. Hemos hecho un trabajo desde el año pasado. Se compraron los medicamentos para los animales y también se han ido distribuyendo pacas de heno durante el verano, porque lo importante que decir en mi sector es que el animal no se muere por el frío. Se muere porque no encuentra alimento, porque la nieve lo tapa todo, pero se está muriendo de todas salvo maneras. Que esté muy débil. No, es inevitable porque estamos hablando de temperaturas extremas. Son circunstancias climáticas no previstas. Yo creo que se han salido un poco del rango normal. Pero los que han perdido, los que están perdiendo todavía sus llamas, sus alpacas, sus vicuñas, ¿existe un fondo para restituir esos animales? ¿Ese era el programa? Sí, hay una reserva alpaquera que se creó el año pasado. Tenemos dos, en realidad, una en Puno y una en Ayacucho, que van a ser utilizadas para ir reponiendo algunos animales en pie, ¿no? Es decir, si ha fallecido el animal por circunstancias, pues como repito, extremas, del frío. Tiene que haber un estado de emergencia que es el gatillador para poder entregar el animal, entonces se va a proceder a hacer el cambio, ¿no? Volviendo un poco al tema del norte, la información que tenemos indica que se ha detectado 251 puntos críticos. Sí. Y usted estaba en Piura ayer. Así es. Que es una de las primeras trincheras contra el Niño. El primero es Tumbes siempre. Tumbes paga siempre el paso más que otros lugares, pero Piura también. Sí. Y históricamente es la zona más afectada por el Niño. Sí, se ha sacado un decreto supremo de emergencia, cosa bastante, digamos, de resaltar, por cuanto es una emergencia por peligro inminente. Quiere decir que bajo un escenario probable, todavía no confirmado, porque recién se va a confirmar si hay un fenómeno fuerte a fines de agosto, el ENFEN ahí recién va a tener certeza, pero hemos querido hacer este adelanto de trabajos en 14 regiones, donde las 4 más afectadas efectivamente siempre son Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, donde hay estos puntos críticos que se han identificado. Ya se comenzó ayer a trabajar en 2 frentes, en Piura y en Lambayeque. Se empiezan a activar los otros en Tumbes y La Libertad, donde, para resaltar algunos puntos interesantes, es en Piura, por ejemplo, es el río Piura, que carga mucha agua cuando viene el Niño, no desemboca al mar, sino va a la laguna Ramón, que está colmatada. Entonces lamentablemente es como una pared, choca y vuelve a regresar, y entonces se genera un desborde impresionante. Entonces lo que vamos a hacer ahora es de la laguna, profundizar el cauce hasta la laguna Ramón, pero de la laguna Ramón también hacer un desfogue hacia la laguna La Niña, que es la que se forme, ¿verdad?, sobre el terreno desértico, y eso le va a dar más capacidad de transporte de agua y evitar más bien los desbordes hacia los lados, ¿no? ¿Y qué hacemos con las poblaciones que están asentadas en lugares muy riesgosos, que pueden estar en cauces de desbordes de ríos o de caídas de huaicos originados por las lluvias? La respuesta de los alcaldes en estos casos es no quieren, pero no debiera ser una respuesta aceptable, ¿no? Yo también puedo no querer, pues, no sé, que me muevan mi auto de un sitio donde está mal cuadrado, pero así no es la vida, ¿no? Yo estoy de acuerdo y lo he dicho también ayer a los agricultores, porque también he encontrado ayer en el sobrevuelo que hemos hecho que han invadido el cauce del río y están sembrando, incluso cultivos permanentes. Entonces ellos hablan de pérdidas sobre una tierra que no les pertenece, sino que le pertenece al propio río, a la naturaleza. Claro. Entonces yo ayer les he dicho muy claro, son ilegales y por lo tanto ahí no hay nada que hacer, tienen que retirarse y el río tiene que recuperar su espacio. Lo mismo en el caso de ciudades que se han ido asentando en zonas vulnerables. Es el momento para que reflexionemos todos los peruanos y tomemos políticas hacia el futuro más duras. Y para que el Estado también tome medidas más duras, ¿no? Sí. Desalojos, no ayuda a quien está sentado en una zona de riesgo y por lo tanto no va a recibir subvención del Estado en caso pierda sus cosechas o sus cosas. Tiene que haber algún tipo de sanción, porque no puede ser que la persona que no obedece las reglas y por eso se ve afectada tenga que costarle más al resto de los peruanos, Sí, ¿no? Yo creo que hay que combinar. Yo creo que siempre dice palo y zanahoria. El lado duro está bien, pero también hay por otro lado una mano blanda. El gobierno está trabajando sobre programas de vivienda que bien podría dar facilidades para reubicar estas poblaciones, porque ellos se establecen en esas áreas porque son vulnerables y porque además no cuestan mucho, porque son las que nadie quiere. Los más pobres va a esa zona. Entonces entendemos eso.
pero hay que ser muy duros para evitar que hayan pérdidas humanas y por otro lado darle las facilidades para que se Ministro, la ubiquen. información última que tiene el gobierno, que tiene usted sobre el fenómeno del Niño, sobre lluvias, sobre temperatura del mar, en lo más inmediato, ¿qué tenemos y cómo se va a hacer frente a eso? Bueno, hasta el momento estamos en un niño, ya estamos en un niño. Se dijo que era un niño moderado y es así efectivamente. ¿Por qué moderado? Porque si bien tenemos 2 o 3 grados de temperatura adicional en el mar, subiendo de intensidad. ha llegado sobre agua fría que es de invierno. Entonces no se ha sentido la evaporación extrema y no hay lluvias. Pero estamos viendo que el fenómeno se está extendiendo y podría llegar hasta final del año, donde llegan las aguas calientes del verano. Ahí sí se podría complicar, cosa que se va a confirmar recién a partir de fines de mes de agosto, es lo que nos han dicho los científicos. Vamos a recoger una punto de vista piurano. Estuvo usted ayer con el gobernador Gilbeck. Vamos a hablar con él en Piura. Señor Reinaldo Gilbeck, ¿qué tal desde Lima? Buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo le va? Estuvo buenos días usted también con el ministro ayer recorriendo zonas críticas de su región. Así es. ¿Cuál es el Ayer, resultado? bien, ayer hemos estado efectivamente con el ministro, con Manuel Benítez, recorriendo las zonas críticas de la parte más vulnerable que tiene la región, son los 2 cauces de ríos, ¿no? El río Piura y el río Tira, que son típico. parte de la infraestructura mayor de riego y es donde se concentra el mayor problema y la afectación que recibe la mayor cantidad de población cuando las lluvias llegan. Sí, pues. Y la buena noticia es que ayer se han empezado ya los trabajos de descolmatación de los ríos y de reparación de las defensas, de los diques, y estamos en esa coordinación justamente con Juan Manuel. Estábamos hablando ahora hace un instante sobre el tema de las poblaciones asentadas en lugares inconvenientes, típico de Piura, el cauce de estos 2 ríos que son los clásicos de los niños piuranos, probablemente desde épocas inmemoriales. ¿Cuál es la política a seguir con las poblaciones? ¿Qué dicen los alcaldes de los distritos respectivos? ¿Y qué dice la gente? ¿Cree que no le va a pasar nada? ¿O a pesar de lo que cree que le va a pasar, prefiere seguir ahí? No, estamos... después de 2 niños en los últimos 30 años, la gente está muy consciente de lo que pasa con un niño extremo, ¿no? Definitivamente. De hecho, sabemos y tenemos puntos críticos que son en las defensas, que es donde se rompe, digamos, el río y pasa e inunda las zonas de población. Estas zonas ya están identificadas y están de esta manera vamos a trabajar para evitar esto. Pero la población está muy consciente del tema de que un niño extremo les afecta bastante, no solamente en la parte de producción que se está hablando, en la agricultura, sino en el aislamiento, en el tema de enfermedades, ¿no? Claro. Estamos conscientes en el tema. Vamos ahora a Tumbes, seguimos con su venia, ministro, porque Tumbes es la primera línea de defensa que tenemos. Es decir, Tumbes es la vanguardia y Tumbes siempre es el primer afectado por el fenómeno del Niño. Estamos con el gobernador regional también, Ricardo Flores Dioses. Gobernador, ¿cómo está usted? Buenos días. ¿Cómo está, Chema? Muy buenos días, aquí a su disposición. ¿Cómo están viendo las cosas, señor? Bueno, bastante preocupados. Muy preocupado. Tumbes es una zona de emergencia, sí, ya endémica, podríamos decir así. Cada que hay fenómeno del Niño, Tumbes es la zona más afectada. Sí, pues. Y a diferencia de Piura, lo que más nos afecta a nosotros son los ríos y quebradas. Claro. El principal agente que nos daña la agricultura, que afecta a los asentamientos humanos, las zonas comerciales, son el río Zarumilla y el río Tumbes y las 4 quebradas como la de Bocapán, la quebrada del mismo río de Zarumilla, la quebrada de Cabuyal, son los que inundan los pueblos y sobre eso no se ha hecho ningún trabajo. La inundación no solamente proviene de las lluvias, más viene de los ríos. De los ríos, en claro. ese sentido, la zona de Caseca siempre se aísla porque las quebradas corren y quedan aislados los pueblos. No se ha hecho ningún trabajo, dice, ¿qué trabajo habría que hacer ahorita mismo en previsión de lo que puede ocurrir? Bueno, nosotros hemos presentado ya por el orden de los 52 millones de soles fichas a través de todos los sectores para atender la emergencia, pero hasta ahora tanto los municipios como el gobierno regional no hemos recibido un solo sol. De acuerdo. Todo el dinero se lo dan al proyecto binacional Puyango Tumbes y actualmente los 52 millones que se está programando para esta emergencia también van a pasar al proyecto Puyango Tumbes, de tal manera que el gobierno regional y los 13 municipios estamos como convidados de piedra. Acá tenemos al ministro de Agricultura que va a comentar de inmediato lo que usted acaba de decir. Ministro. Sí. ¿Qué le parece? No, sí, yo ya conocía el tema, lo hemos conversado con el gobernador, hemos estado en Tumbes en la época en que se dio la emergencia, en marzo, abril, hubo ya un amago de niños, ¿no? Y hubo una inundación importante.
y ahí se trabajó con el proyecto Puyango-Tumbes en la recuperación de la capacidad de evacuación de agua rápidamente. Habíamos hecho un trabajo el año anterior, 22 millones de soles en Tumbes, en drenes, lo cual ayudó muchísimo. Y de ahí para adelante se estuvo viendo con los alcaldes y junta de usuarios, porque nosotros no definimos ni una sola obra sin la convocatoria de estos actores, y se definieron ahí puntos críticos que se están trabajando. Estamos transfiriendo los recursos. Tenemos 35 millones de soles programados en este momento para Tumbes. Se va a empezar ya el frente de trabajo, que suman a los 15 millones que ya se gastaron en lo que va del año, también en labores de prevención. En total, en estas obras críticas preventivas, ¿cuánto vamos a invertir? En este momento tanto llevaríamos... Piura como Tumbes. Piura y Tumbes, Tumbes ya tiene 15 más 35 son 50 y tendría Piura 60 más otros 15 son 75 este año. Y el año anterior fueron 22, si no recuerdo mal, 22 en Tumbes y algo parecido en Piura, 26 creo que fue en Piura el año pasado. ¿Es suficiente para impedir qué males? Yo diría que nunca es suficiente, Chema. Para prevención nunca es suficiente. El tiempo es muy corto. Yo creo que la variable que limita más que nada es el tiempo. Tenemos 4 meses a la llegada del niño. Entonces, pretender en este momento hacer labores como, por ejemplo, defensas ribereñas que implican trabajo en el río, enrocados, que toman en promedio 6 meses, un año, 6 meses, es sumamente complejo. O sea, aun cuando tuviéramos el dinero, yo no me arriesgaría a hacer ese trabajo. Creo que es más acertado hacer un trabajo de actividad, unas actividades que permitan darle capacidad de transporte al río para evitar desbordes y trabajar más bien en lo que son drenaje. Los sistemas de drenaje permiten, a pesar que haya desborde, rápidamente evacuar las aguas y recuperar inmediatamente las capacidades productivas en el caso de agricultura y también el que las ciudades inmediatamente evacúen el agua. Esto, corríjame, sin pensar en una circunstancia extrema como la famosa destrucción de los puentes de Piura. Es probable que también eso ocurra. Dios y mío. ahí aquí quería mencionar que nos han encargado no solamente agricultura, sino también en la coordinación multisectorial. Entonces voy a hablar un poco sobre eso también. Hay una comisión multisectorial que se ha creado desde la PCM, que está a cargo de la Secretaría, o de la Dirección General, de Gestión de Riesgos. Y quien habla es un poco el coordinador que ve de que todos los ministros estén participando, todos los sectores. Hoy día hay una reunión por la tarde para definir, además de los puntos críticos que ha identificado Agricultura, cuáles son esas labores que está haciendo transportes, educación, salud, vivienda, porque hay que sumar todo para la prevención y además para la atención de la emergencia. Acuérdense que una vez que esto llegue, por mucho que hagamos labor de prevención, siempre hay escenarios en los cuales se nos puede quebrar un río en alguna parte, interrumpir una carretera, aislar un pueblo, etcétera. Entonces estamos convocando también a la Fuerza Armada. Ahora ahí, sí. Ministro, no podemos seguir hablando del fenómeno del niño cuando el niño es algo que nos ocurre absolutamente todos los años, en mayor o menor medida. O sea, ya dejó de ser un fenómeno que es un evento sorpresivo y por lo tanto deberíamos empezar a dejar de tratarlo como una emergencia. Debiera ser parte de un sistema de trabajo ya estructurado que se hace de X manera todos los años, independientemente del gobierno central y del gobierno local que esté de turno. Yo estoy hoy día con preguntas como hacia el futuro, pero ¿hay alguna forma de establecer eso como un plan de trabajo nacional? Estoy absolutamente de acuerdo con usted. Este es un tema de política de Estado. El cambio climático se está acentuando. Perú está entre los 4 o 5 países más afectados por el cambio climático en el mundo. No reconocer eso pues es no ver la realidad. Así es. Antes existía un programa que se llamaba PERPEC, que es todo acá nos gustan mucho las abreviaturas, sí. Pero básicamente se encargaba de lo que era la limpieza de los cauces de los ríos. Todo lo que estamos haciendo ahora permanentemente tenía maquinaria en todas las cuencas. Cuando viene la descentralización se traslada a los gobiernos regionales, ya no se renovó el pool y se perdió la política. La estamos recuperando. En los últimos 3 años este gobierno ha hecho estos trabajos en colaboración con los gobiernos regionales, hay que decirlo, ellos han participado también. Pero tiene que ser algo ya establecido periódicamente. Que no dependa del capricho de la autoridad de turno. Exactamente. ¿No? Entonces, estamos recuperando en este momento, vamos a dejar antes que termine el gobierno un programa establecido con maquinaria en las distintas cuencas y de ahí para adelante todo un programa de trabajo. Es parte de lo que sería post-niño, ¿no? Brevísimo, gobernador Gilbert, brevísimo, telegráfico, porque se me acaba el tiempo. Lo más urgente ahorita, ¿qué es? 2 millones. No sé si me escuchó el gobernador Gilbert de Piura. Sí, aló. Reinaldo. Aquí estoy. Sí, por favor, brevísimo, que estamos cerrando ya la secuencia. ¿Qué es lo más urgente ahorita para Piura? Bueno, lo que hemos estado empezando ahora, que son los dos cauces de río, que los cauces de los ríos, donde personas están asentadas, pero también la parte de carreteras para evitar el aislamiento. Ok, yo gracias.
yo coincido de que esto es muy difícil ya hacer, evitar daños mayores o hacer obras para evitar, pero creo que tenemos que, para seguir hablando más adelante sobre política de Estado, para poder evitar todos los años hacer obras y así de esta manera prepararnos para este fenómeno que Pensando ya al futuro. no es extraordinario todo el tiempo, sino que viene siempre. Es habitual. Gracias, gobernador. El gobernador Flores Dioses de Tumbes. Rapidísimo, que cerramos la secuencia. ¿Qué es lo más urgente para ustedes ahorita? Mire, lo más urgente para nosotros es que nos hagan participar en las tareas de prevención de fenómenos del niño, tanto los municipios como el gobierno regional, que hasta ahora no contamos ni con un recurso para poder actuar. Segundo, incorporar a los distritos de Aguas Verdes y Zarumilla, que han sido dejados de lado, siendo Aguas Verdes una de las zonas y Zarumilla más vulnerables de la región. Justamente lo afecta el río Zarumilla, que es un río que en estas épocas lleva mucho caudal y sobre todo afecta a la zona comercial, la parte baja, que es lo que se llama Playa Sur, que actualmente están totalmente desamparados. Y queremos también nosotros que nos manden los recursos necesarios, señor, porque es un error dejar de lado tanto al gobierno regional como a los municipios, que por la ley nos corresponde, y además tenemos una capacidad técnica instalada que nos permite hacer frente a esta emergencia, y sobre todo necesitamos maquinaria, porque con las manos no vamos a poder hacer nada. Gracias, señor. Ha estado entregando machetes, palanas, carretillas, cuando la emergencia no la vamos a atender. Cosas mayores. Gracias, estamos registrando. Ministro Juan Manuel Benítez. Dos cosas. Para terminar, yo diría que cuando estamos frente a una emergencia, lo peor que podemos hacer es repartir las responsabilidades a diestra y siniestra y los recursos, que después no todos vaya compasado y llegue el fenómeno del niño y tengamos problemas. En ese sentido, nosotros hemos tomado la decisión de concentrar las actividades en el Ministerio de Agricultura, compartimos en la supervisión, en la identificación de los puntos críticos con los gobiernos regionales y locales, pero más allá de eso yo creo que empezar a repartir cheques en este momento puede ser más bien un riesgo alto de no llegar a cumplir con la meta. Ese es un tema. Y plantear en ese sentido, pedir en este momento compra de maquinaria, nos puede tomar 2 meses comprar maquinarias. Entonces no es tan sencillo y es más bien más fácil, creo yo, alquilar la que existe. Es decir, hay maquinaria y lo que está haciendo el Ministerio es alquilarla y utilizarla, como repito, bajo la supervisión, bajo la digamos, la colaboración de los gobiernos regionales y locales. Y el otro tema que quería mencionar es, hay sectores que se han quedado fuera. Es verdad. Se ha tenido que trabajar con un escenario base, se ha utilizado el fenómeno del 97, donde Tumbes no fue muy afectado, se le ha sumado las lluvias intensas del 83 y ahí aparecen nuevas áreas y se va a incorporar nuevas áreas otra vez. ¿Por qué? Porque hemos visto efectivamente que hay zonas que sí son vulnerables, que no se nos han quedado fuera en esta oportunidad, se van a incorporar, pero eso no significa que no se esté haciendo nada. Ya en Zarumilla tenemos actividades que están programadas más allá de lo que diga este decreto supremo. Gracias, ministro. Muchas gracias. Por la visita. El ministro Juan Manuel Benítez estuvo con nosotros. Va a seguir viajando, por supuesto, a las zonas álgidas o complicadas con el fenómeno del niño. 8:53. Vamos a conversar de inmediato sobre la reforma.